el medio ambiente, la población, los factores de la producción, etcétera, etcétera. O sea, muchas variables pueden afectar precisamente a la oferta, pero que en el estudio económico que hacemos es exclusivo sobre qué tanto va a afectarle el precio a la cantidad ofrecida. En otras palabras, qué tanto toma en consideración el oferente, la unidad productiva o la empresa del precio para poder ofertar o no ofertar, o bien ofertar una cantidad que a él le parezca apropiada. Pero aquí hay un instrumento que nos permite medir precisamente esa conducta de los empresarios o de los oferentes que está ligada al precio de mercado. No olvidemos que estamos todavía dentro del análisis de un mercado de competencia perfecta, donde son muchos los oferentes. Igualmente son muchos los demandantes. Pero ahora lo que estamos analizando es esa conducta del oferente frente a una situación de mercado. Entonces, este instrumento, esta herramienta que llamamos elasticidad de la oferta-precio, pues nos permite establecer efectivamente qué tanto reacciona el empresario en la manifestación de la cantidad ofrecida. Lo que medimos es, al final de cuentas, la cantidad ofrecida versus el precio. Y eso es lo que vamos a ver acá. ¿Cuáles son los instrumentos para determinar la elasticidad de la oferta? Pues el coeficiente. Igual que lo hicimos en el caso de la demanda, el coeficiente de elasticidad es el que nos va a servir para medir precisamente esa susceptibilidad que tiene la cantidad ofrecida frente a una variable de precio. Naturalmente que la susceptibilidad en el cambio depende de una actitud del oferente. Entonces, pero como no podemos medir ese aspecto, digamos, subjetivo, objetivo del oferente, nos hacemos a través de la manifestación, que sí es objetiva, de la cantidad que está dispuesto a ofrecer frente a una variable que también es objetiva, que es el precio que se manifiesta en el mercado. Entonces, para eso nos sirve esta herramienta, para medir esa fuerza, esa actitud que tiene al final de cuentas el empresario, pero que se manifiesta en la cantidad ofrecida al mercado. ¿Cuáles son, qué es el coeficiente de elasticidad? Ustedes ya lo saben que es un valor numérico. Es dentro de la nomenclatura económica que muestra el grado, así se le llama, el grado de elasticidad que tiene el cambio de una variable cuando se le está midiendo frente a otra. Entonces, ¿cuáles son los grados de elasticidad? Los que ya conocemos, ¿verdad? El grado elástico, el grado inelástico, el grado unitario, y los que llamamos que son de carácter teórico, perfectamente elástico y perfectamente inelástico. ¿Cuándo es un coeficiente que podemos considerar como que está denotando, está definiendo a una cantidad ofrecida como elástica? Pues cuando ese coeficiente está ubicado dentro de el rango numérico de desde 1 hacia el infinito. O sea, cualquier valor arriba de 1 y menor de infinito, estaremos diciendo que ese coeficiente de elasticidad está señalando, está identificando una elasticidad elástica. ¿Y en qué caso sería inelástico? Cuando ese coeficiente de elasticidad sea menor a la unidad, pero mayor que 0. O sea, entre 0 y 1, cualquier valor que tome esa variable, estaremos identificando como una oferta de carácter inelástico. Y si el coeficiente de elasticidad fuera igual a 1, o sea, la unidad, pues estaríamos calificando a esa elasticidad como unitaria.
porque es igual a 1. Bien. Y en los casos perfectamente elásticos, que es un caso teórico que no es posible observarlo en la realidad, Sí. Solo es imaginario, hasta cierto punto es cuando ese coeficiente de elasticidad es infinito, tiende a ser infinito. Pero no podemos tenerlo como, no lo podemos visualizar como tal. Podemos tener una idea gráfica de cómo se manifestaría, pero no en un valor determinado. Que ustedes saben que el infinito es un valor indeterminado al final de cuentas. Y en el caso de elasticidad perfectamente inelástica, en ese caso sí podríamos considerar que cualquier coeficiente que estimemos y que salga 0, o sea, que sea igual a 0, estaríamos hablando de una elasticidad perfectamente inelástica. Es como la interpretamos. La interpretamos igual a como ya hicimos en el caso de la demanda. No, y queda marcado. Solo que ahora es dentro del campo de la oferta. Entonces, por eso, vean acá. Cuando el coeficiente mayor que la unidad, pero inferior a infinito. Estamos hablando de un grado de elasticidad elástico. Entonces, define una sección o un segmento de la curva de oferta que se califica como elástica. Porque en todo ese segmento, en todo el segmento, como tal, la variación porcentual de la cantidad ofrecida, que es la variable dependiente siempre, es mayor a la variación porcentual de los precios, que la variable independiente. Entonces, por eso se le llama elástica, o sea, o de grado elástico a esa oferta. La variación porcentual en la cantidad ofrecida es mayor que la variación porcentual que está teniendo el precio. Y cuando es de una elasticidad inelástica, cuando en ese segmento la variación porcentual de la cantidad ofrecida es menor que la variación porcentual que está teniendo el precio. Es el caso contrario, ¿eh? Entonces ahí decimos que hay una elasticidad que se califica como inelástica, porque en todo ese segmento su variación porcentual sigue o es menor que la variación que está teniendo el precio. Y en el caso de que la variación porcentual será exactamente igual a la variación del precio, pues ahí tendríamos una elasticidad que se denomina unitaria o de grado unitario, porque en todo ese segmento la variación en la cantidad ofrecida va a ser igual o exactamente igual, se puede decir, a la variación porcentual que está teniendo el precio. Entonces son los tres, digamos, elementos conceptuales que estamos manejando, pero que incluye estos dos de carácter teórico que ya lo mencionamos, que son poco raros, muy raros, poco visibles, pero que siempre son considerados como parte de la teoría económica. En este caso, cuando el coeficiente es igual al infinito, eso no, ya sabemos que no va a ser exactamente así en la vida real, pero que existe una tendencia al infinito. Entonces, el coeficiente numérico de elasticidad oferta-precio resulta igual a infinito. Este califica la sección o segmento de la oferta analizada como perfectamente elástica. O sea, tiene la palabra antepuesta de perfectamente elástico. Porque en toda ella la variación de la cantidad ofrecida es ilimitada, permaneciendo inalterable el precio. Entonces, en ese caso lo vemos, como les decía, aunque no es posible o real desde el punto de vista numérico o cuantitativo, sí lo podemos visualizar de alguna manera en una gráfica de oferta, en donde es coincidente, por así decirlo, con esa curva que llamamos de demanda, que es una recta horizontal,
que se extiende al infinito. O sea, cuando el precio está dado y es fijo para cualquier nivel de producción, para cualquier nivel de consumo, al final de cuentas. Así se manifestaría gráficamente, aunque de manera numérica, pues no tenemos los elementos para poderlo conocer o elaborar o tener un ejemplo, ¿va? Pero si lo queremos imaginar, ¿va? Sería precisamente como esa línea horizontal imaginaria que se extiende al infinito, donde el precio ya está determinado y fijo. Y el último caso, que es de perfectamente inelástica, se dice que define es el caso extremo, que significa que la cantidad ofrecida permanece invariable ante cualquier cambio del precio, lo cual califica a la oferta como elasticidad perfectamente elástica. Quiere decir que es el caso aquel que mencionamos en el caso de la demanda, dijimos la sal, ¿ya? Podría ser un ejemplo más o menos adaptable a ese grado de elasticidad perfectamente elástico, que aplicaría casi que en los mismos términos para efectos de la oferta, ¿verdad? Porque el empresario podrá modificar el precio, aumentar o subir, pero al final de cuentas la cantidad ofrecida va a ser la misma y la cantidad demandada va a ser la misma, o tiende a ser la misma, aunque haya algún pequeño cambio, pero tiende a ser la misma. O sea que la interpretación al final de cuentas, si usted recuerda, es muy similar a como lo vimos en el caso de la demanda cuando analizamos la demanda-precio, solo que ahora lo estamos viendo desde la oferta-precio. ¿Cómo se obtiene ese coeficiente de elasticidad? ¿Cómo lo podemos hacer operativo? Conceptualmente sabemos que el coeficiente de elasticidad oferta-precio, aquí hay una simbólicamente, ¿no? Elasticidad oferta-precio del bien X, podríamos decir, lo vamos a obtener considerando la variación porcentual en la cantidad ofrecida o de la cantidad ofrecida del bien que está sujeto al análisis, dividido entre la variación porcentual en el precio de dicho bien, o sea, del bien X. Pero recuerden ustedes que el bien X significa, al final de cuentas, un símbolo, ¿ya? Que es genérico, del cual podemos cambiarlo por definir un producto, un servicio o un artículo cualquiera, X decimos, pero puede ser hamburguesas, pueden ser bicicletas, puede ser gasolina, pueden ser zanahorias, pueden ser frijol, lo que sea, siempre y cuando no estemos nominando en forma definitiva de qué bien estamos hablando. Entonces, por eso decimos es un bien genérico porque aplica a cualquiera, independientemente que no lo estemos nombrando en particular. Entonces, así nos hemos traído desde el principio ese concepto, entre comillas, de lo que significa la X. Pero igual podría ser la Y, o podría ser la Z o la Q, aunque la Q la estamos utilizando siempre como un símbolo de cantidad, ¿verdad? Bueno, pero al final de cuentas lo que queremos es establecer esa variación en la cantidad, y como decimos, variación significa que varía de un punto a otro. Por eso estamos viendo en cambios significativos que llamamos arco o tramo, cuando lo estamos midiendo entre un momento y otro, entre un valor y otro. Porque igualmente podríamos hacer un análisis puntual, sea donde las variaciones sean infinitesimales, pero no tiene sentido. No tiene sentido, no tiene valor para los efectos de los análisis, porque no aportan realmente nada ni para el productor
ni para el consumidor al final de cuentas. Entonces, por eso nos vamos más por la vía del arco o tramo o el segmento que estamos calificando, o sea, entre 2 puntos. Por eso se le llama arco o tramo. Entonces, la variación en la cantidad ofrecida dividida la variación porcentual en el precio de ese mismo bien. Recuerda que aquí estamos identificando al bien como X y sigue siendo X aquí en el precio. O sea que estamos hablando de lo mismo. Si aquí hablamos de frijol, que es la X, aquí estamos hablando de frijol, que es la X. Entonces, si aquí fuera la X gasolina, pues en este caso la X sería gasolina de ese lado. Entonces, medimos la elasticidad que tiene ese bien en la oferta cuando están cambiando o se modifica el precio. Acá dice, tenemos básicamente la simbología de qué explica cada una de las nomenclaturas que estamos poniendo acá, o sea, los símbolos que estamos poniendo acá. Si ustedes observan, a excepción de esto, elasticidad oferta-precio de X, esto es exactamente igual a lo que utilizamos para determinar la elasticidad de la demanda. O sea que el procedimiento operativo sigue siendo exactamente el mismo, solo que interpretándolo desde el lado de la oferta, que no se nos vaya a confundir. Bien, entonces, ¿cómo podemos operarlo? Aquí tenemos un ejemplo. Establecer el grado de elasticidad precio de la oferta-precio cuando el precio cambia de 30 a 50, según la oferta expresada en la tabla siguiente. Entonces aquí hay una tabla de oferta en la que observamos que efectivamente a medida que aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida. O sea, esa es una tabla típica común, en otras palabras, de la oferta-precio, porque está representando esa tendencia que tiene la oferta, o sea, en otras palabras, la tendencia que tienen los productores de un bien o servicio a ofrecer más en la medida que hay un mejor precio en el mercado. Mejor precio para ellos, pues. Cuando hablamos de mejor precio en el mercado para el productor es un precio mayor. Cuando hablamos de un mejor precio para el consumidor, es lo contrario, es un precio menor. Eso porque deviene de la interpretación de la ley fundamental de, en este caso, la oferta-precio, que a un precio mayor se van a ofrecer mayores cantidades. A un precio menor se va a ofrecer menos cantidades. Es la lógica, la lógica general vista desde el punto de vista del productor. Por eso es esa interpretación. Entonces, como aquí ya pusimos un ejercicio, cuando el precio cambia de 30 a 50, pues hay un aumento en el precio y la respuesta es que hay un aumento en la cantidad ofrecida, porque de 30 originales que se ofrecían 11, a 50 finales se ofrecen 15. Quiere decir que hubo un aumento en la cantidad ofrecida. Operando, sustituyendo en la fórmula, que es la expresión, matemática del concepto, que ustedes ya lo saben. Entonces aquí tenemos que 11 menos 15, 11 más 15, y aquí 30 es el precio, menos 50 el precio, 30 más 50. Tenemos aquí ya los resultados en fracciones, menos 4/26, menos 20/80. Aquí ya lo convertimos a decimales para poderlos operar de una manera más sencilla, más fácil. Y aquí ya tenemos un resultado, 0.6154. Naturalmente que ese 0.6154
El 54 lo podemos reducir, ¿ya? Abreviar a 0.61, ¿ya? Que sería la cifra más reducida en términos de los decimales, que con 2 decimales sería suficiente para interpretar. Y ese coeficiente de elasticidad es menor que la unidad. Entonces ya sabemos, ¿ya? Si es menor de la unidad, el coeficiente de elasticidad, oferta-precio, ¿qué nos está indicando? Pues lo que nos indica es que la variación, ¿verdad?, en ese segmento de la tabla o de la curva de oferta-precio, la cantidad ofrecida varía menos que proporcional o que porcentual a la variación porcentual que tiene el precio. Por eso se califica a ese tramo o a ese segmento tanto de la tabla o de la curva, ¿verdad?, como de grado inelástico. Entonces, dibujamos la curva, ¿verdad?, en este diagrama, donde tenemos los precios en el eje de ordenadas, como ya lo hemos acostumbrado a hacer. Aquí la variable independiente, precio, y aquí la variable dependiente, cantidad ofrecida. Entonces, vemos que en la gráfica, cuando el precio era 30, se ofrecían 12 unidades. ¿Es así? 11 unidades. 11 unidades. Por acá, ¿no? Pero si el precio llegaba a ser 50, se ofrecían 15 unidades. Eso es lo que nos muestra la curva de oferta, que al final de cuentas no es sino una línea recta aquí aparentemente. Entonces, en este tramo, en este segmento de la curva, porque ahorita sí ya estamos en la curva, estamos viendo que la oferta es inelástica. Quiere decir que en todo este segmento, la cantidad ofrecida varía porcentualmente menos que la variación que está teniendo el precio. Y ahí está su interpretación, ¿verdad? No hay otra. Esa es la forma de interpretar los grados de elasticidad de la oferta. Bien, entonces a continuación vamos a hacer un taller de ejercicio o de ejercicios. La idea es de que ustedes operen, analicen, interpreten, comprendan, obtengan dudas, calculen tiempo, etcétera, para resolver un problema de esta naturaleza. En este caso, estamos presentando 4 ejercicios diferentes. Tal y como están acá, dice determinar el grado de elasticidad de la oferta-precio de los segmentos señalados en las tablas siguientes. O sea, solo en los señalados. Se puede hacer en todo, ¿verdad? Si toman parejas, se podría hacer aquí cuando la cantidad ofrecida cambia de 12 a 30, pero cuando cambia de 30 a 39. Pero solo lo vamos a hacer en los segmentos señalados. Interprete el resultado mostrando sobre la curva de oferta. O sea, hay que hacer una curva de oferta por cada ejercicio, indicando además si hay contracción o expansión de la oferta en cada caso. O sea, esta es una prueba que conlleva interpretar también la variación en la cantidad ofrecida, que puede ser contracción o puede ser expansión. ¿Cómo lo van a determinar? Depende de... Acá no hay ninguna indicación, entonces asumimos que 30 es el precio inicial, 90 al final, 12 la cantidad original, 30 la final. Aquí 2 la cantidad inicial, 4 la final, y aquí
el precio, bueno. Y aquí la cantidad 30 original, 60 final, porque no nos están diciendo nada en contrario. Pero aquí sí, aquí nos están diciendo que el precio original, PX1 es 120 y el precio final es 90, PX2, que la cantidad ofrecida originalmente eran 50, pero ante la baja de precio, el oferente bajó a 39.5 su oferta, QX2. Aquí también el precio original era 4 y el precio final es 3, PX2. La cantidad original QX1 era 60, pero ante la baja de precio, el productor bajó a 20, QX2. Nada más tomando en cuenta eso para que a la hora de interpretar si hay expansión o contracción, ustedes lo sepan decir. Bueno, entonces la idea es de que ustedes realicen esos 4 ejercicios. Luego de que los terminen, los cotejemos, los revisemos contra las respuestas que ya las tenemos acá preparadas, y entonces vamos a dejar un tiempo prudencial para que ustedes lo trabajen. No sé si 5 minutos por cada uno es suficiente, o damos 7, o vamos a dar un punto intermedio. Dejémoslo en 25 minutos para que ustedes resuelvan los 4 ejercicios, tanto desde el punto de vista aritmético como desde el punto de vista geométrico y en el análisis. Así que a partir de este momento vamos a tomar tiempo, 25 minutos, aquí vamos a estar, no nos vamos a mover de aquí. Si tienen una consulta en el ínterin, pues aquí lo resolvemos, solo vamos a apagar momentáneamente la cámara y el micrófono. Antes de dejarles el tiempo, ¿hay alguna duda? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, cuénteme. Perdone una consulta. En este caso, pues nos están diciendo cuáles serían los números que vamos a tomar, pero cuando no nos indican y en un ejercicio, ¿tomamos los valores más altos o cómo se define el PX1 y el PX2? Sí, lo toma en el sentido que esté expuesto en la tabla, como acá les decía. En eso no nos dice ni cuál es el primero o el segundo. Entonces, la lógica, por ser oferta, recuerden que por ser oferta es que a un precio mayor se oferte más, a un precio menor se oferte menos. Acá ustedes en cualquiera de los casos lo pueden operar al derecho o al revés, por decirlo de esa manera. O sea, cuál es primero, cuál es después, de todo modo le va a salir el mismo resultado, el mismo coeficiente. Pero cuando yo les estoy indicando aquí cuál tomen de primero y cuál tomen de segundo, es simplemente para que ustedes analicen cuál es el comportamiento de la cantidad ofrecida para decir si es contracción o si es expansión. Nada más por eso fue que lo estoy haciendo. Porque si ustedes hacen la prueba, lo pueden hacer tomando como precio original 90 y precio final 30 en el primer caso, y cantidad original 30 y final 12, van a encontrar que haciéndolo de esa manera, o sea, subiendo o bajando, el coeficiente va a ser el mismo. Entonces, ahí no hay ningún cambio. Entonces, si gusta, haga la prueba ahorita con todo si quiere, menos en este donde sí se le está diciendo cuál es el comportamiento de la curva de oferta, pero nada más para calificar si hay contracción o expansión. Naturalmente aquí lo vamos a asumir como es común, de menos a más, o sea, de un menor precio a un mayor precio, porque la ley fundamental de la oferta-precio así nos dice: el oferente estará dispuesto a ofrecer más si el precio es mayor. En estos dos, lo vamos a tomar así, en los términos en que está expuesto, de menos a más. Pero en estos los vamos a tomar en contrario, de más a menos. Por ejemplo, en el A, ¿qué pasaría si tomara 90 y 120?
siempre yéndonos de menos a más. Pero ahí sí puede tener un valor diferente, porque son segmentos diferentes. Sí lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero para efectos del ejercicio, solo estamos solicitando en estos dos segmentos. Ah, ok, gracias, Alex. Podría ser, si quisiera, hacer la prueba, a ver si se mantiene a través de toda la curva esa misma elasticidad. No siempre va a ser así. Si se mantiene, no siempre va a ser así. Puede cambiar. Gabriel, Sí, a la orden. yo creo que también puede haber un poquito de duda ahí para él y para los demás compañeros en cuanto a que siempre que haya un ejercicio, ya sea de demanda o de oferta, como los que estamos viendo, siempre se les van a indicar el intervalo de valores que van a trabajar y van a determinar el coeficiente de elasticidad, ¿verdad? Para ampliar un poquito nada más. Ok, gracias, muy amable. Bueno, 25 minutos a partir de ahorita.
Perdone. Lick. Estoy buscando una información que pidió un compañero. Pero sí, dígame. Gracias, Lick. Solo tengo dudas. Bueno, yo ya hice mi cálculo, pero estoy bien sincera. A mí me cuesta un montón en lo que es la representación gráfica, porque no sé cómo hacer para plotear los resultados. Pues lo que tiene que hacer es hacer un primer cuadrante de un sistema de coordenadas cartesianas y aplicar una escala sobre el eje de las ordenadas que le dé chance para medir, digamos en el primer caso, los puntos de precios desde 0 hasta 120, digamos. Aplicando una escala que puede ser de 10 en 10 o puede ser de 20 en 20. Ya usted lo definirá según el tamaño de la gráfica que quiere hacer. Y luego sobre el eje de las abscisas, también aplicar una escala en la que le dé chance a medir 12 unidades, 30 después y 39. Por ejemplo, puede irse de 5 en 5 hasta 40. Entonces, esa es la forma en que se elaboran las gráficas. Aquí, si observa la escala, en este caso, se hizo de 5 en 5. ¿Ah? De 0 a 5, a 10, a 15, a 20, para poder meter los valores de X, o sea, de cantidad, dentro de esta escala. Y aquí se hizo de 0 a 60 y se hizo de 10 en 10 para medir los valores de precios que se iban dando en cada caso. Así es como se hace la curva. Pero hay que graficar primero, digamos, a una escala que permita medir precisamente lo que se está solicitando. Entiendo, solo el tema es lo que yo tengo que ir ploteando ahí son, por ejemplo, en mi primer gráfica, en mi primer ejercicio, a mí me dio, sería el primer resultado, tengo menos 0.43. Ahí siempre vamos a tomar el valor absoluto. Sí. Sí, fíjese de que a lo que yo me refería es, por ejemplo, al menos 0.42, ahí el final sí me sale positivo, pero ahí es donde yo me pierdo, donde voy a ir colocando o cómo hago para poder hacer la curva, porque no sé cuál de esos números es el que yo tengo que tomar para poder hacer la curva. No, los que tienen que tomar son los de la tabla, estos de aquí arriba, precio de X y cantidad de X. Esos son los valores que tiene que tomar. Usted dice que le salió que la variación porcentual en la cantidad ofrecida es menos 0.42, sí, pero cuando lo va a dividir entre la variación, el valor de la variación proporcional del precio, que es menos 0.5, menos entre menos le va a dar más. O sea que el resultado es positivo. Pero la curva la va a dibujar ploteando los valores de la tabla. Esto de aquí no tiene nada que ver. Esto de aquí lo que tiene que ser nada más identificar dentro de qué segmento se dio la variación. Ahí estamos, ahí está nítido y ahí ya le entendí cómo era el proceso. Muchísimas gracias. Ok, de la hora.
¿Alguien más tenía otra duda a ese respecto? Disculpe, o sea que el resultado nada que ver con la tabla. Bien, tiene que ver, pues, porque lo que está haciendo es midiendo la variación porcentual de la cantidad ofrecida, aquí de 12 a 30, sobre la variación porcentual del precio. O sea, al final lo que tiene es un coeficiente que se le llama coeficiente de elasticidad. Y lo que le dice ese coeficiente es si la elasticidad es elástica, es inelástica o es unitaria. Solo para eso es que le va a servir este resultado. Ahora en la gráfica, sí, lo que tiene que hacer en la gráfica es con los valores de la tabla. Y ya en la curva, usted dibuja, ahí sí va a interpretar en qué segmento, en continuo, de acuerdo al coeficiente, qué tipo de elasticidad es. En este caso decimos, no este segmento, el segmento que está con la llave, está en rojo, que está aquí abajo. Quiere decir que en todo ese segmento la elasticidad de la oferta es inelástica. Y lo que quiere decir que la variación porcentual en la cantidad ofrecida, que va de 12 a 30, es proporcional o porcentual de la variación que está teniendo el precio, que va de 30 hasta 90. Aquí va. Eso es lo que nos dice aquí en la llave. Ahora, ¿en qué tipo de todo disminuyó la cantidad ofrecida? Aumentó, ¿va? Porque de 12 pasó a 30. Eso quiere decir que hay una expansión de la oferta. ¿Por qué a ese aumento de oferta le llamamos expansión? Porque responde a una variación de precio. Recuerde que un aumento de oferta puede responder a muchas causas, pero en este caso, como la variable independiente, que es la que está provocando ese cambio en la cantidad ofrecida, entonces por eso se le llama expansión. No sé si ahora... Licenciado, disculpe. Sí. Una consulta. Estaba viendo que los valores dan negativos si ponemos de primero los mayores, ¿verdad? En la fórmula, es decir, digamos, si fuera 30 menos 12 y 30 más 12. Pero, digamos, un ejemplo, en la tabla usted nos está dando en la cantidad en orden ascendente, pero si en la tabla nos lo dieran en orden descendente, ¿cómo lo ingresamos en la fórmula? Igual, así como lo hicimos acá, aquí no lo hemos hecho todavía. Igual, solo que lo que tiene que tener en cuenta es de que el signo, ¿va? Que no se le va a confundir. Pero igual, digamos, si de 120 pasa a 90, entonces aquí tendría 120 menos 90 y 120 más 90. El resultado aquí final va a ser positivo. Y si de 39 pasa a 30, entonces 39 menos 30, ya que es la cantidad ofrecida, le va a quedar 9 positivos. Sobre 30 más 39, 69 positivos. Y positivo entre positivo le va a dar un resultado positivo. Siempre. El resultado en la oferta va a ser siempre positivo. Sea porque lo tome de más a menos o de menos a más, porque ahí automáticamente se va a regularizar con el signo, con los signos. Ok, gracias, licenciado. De nada. Una consulta. Sí, ¿Será que la expansión o la contracción la expansión es cuando aumento, por ejemplo, de 30 a 90? Es cuando aumento de precio, aumento bienes. Y la contracción es cuando, por ejemplo, la tabla B, que de 120 me baja a 90. Ajá, exacto. Ahí la flecha de la tabla va hacia abajo y es Contracción. contracción. Así es, exactamente. Gracias. Bueno, de nada.
Ya tienen 5 minutos.
Bueno, ya estamos con el tiempo. Espero que todos hayan terminado. Vamos a obviar la explicación de la primera porque al resolver las dudas de los compañeros que estaban con esa duda, precisamente de cómo era que se elaboraba la gráfica, etcétera, pues quedó, creo yo, ya aclarado la situación, tanto de la parte operativa como de la parte de el análisis de la curva que se está presentando y cómo se puede exponer. Entonces pasamos a la segunda. En la segunda, que es la B, precisamente existía esa indicación de considerar que el primer precio era 120 y el segundo 90. O sea que la situación original comenzaba a un precio mayor que el final. Y naturalmente la cantidad ofrecida comenzaba siendo mayor que la que fue al final. O sea, siempre respondiendo de una manera natural, lógica de cómo operaría un productor. Ya que para un precio, si el precio baja, pues su tendencia va a ser a bajar la oferta. O sea, no quiere enfrentar en un mercado donde el precio esté bajo con mayor cantidad, sino al contrario, reducir o contraer la oferta en ese caso, para poder esperar un mejor precio en el mercado. Entonces aquí operamos de la misma manera, con la diferencia de que siendo el original un valor mayor, el precio un valor mayor y la cantidad ofrecida un valor mayor, los datos que vamos al final a dividir de cantidad ofrecida sobre precio o variación de precio, pues van a ser positivos y el resultado sigue siendo positivo. En este caso resultó siendo que sigue siendo menor que la unidad. Entonces ya sabemos por default, de una manera común, de que la cantidad, en este caso la elasticidad de la oferta es inelástica, lo que quiere decir que la variación en la cantidad ofrecida porcentualmente es menor que la variación que tiene el precio desde el punto de vista porcentual. Entonces eso es lo que usualmente se acostumbra a interpretar de esta relación. Ahora bien, en la gráfica, aquí sí vemos que efectivamente en esta parte del segmento de la curva de oferta hay una contracción, precisamente porque el movimiento se hizo de más a menos, aún siendo una misma curva de oferta. En el mercado, según lo que nos están proponiendo acá, hay una contracción porque va de un precio mayor y una cantidad mayor hacia un precio menor y una cantidad menor. Entonces, por eso aquí se interpreta como contracción de la oferta. Bueno, espero que todos hayan tenido este... Disculpe, no le entendí cuando dijo de más a menos. Yo en el resultado del coeficiente 0.82, ¿cuál es en sí el papel que juega en la gráfica? No logro interpretar bien eso. No. En la gráfica no representa ningún papel. El valor del coeficiente. Lo que representa la gráfica es el tablado o el segmento que se está dando acá en el segmento. Quiere decir que en todo el segmento, entre un punto y otro, en ese segmento la oferta es inelástica en razón del coeficiente de elasticidad. O sea, ahí va la interpretación. Pero la gráfica usted la tuvo que haber sacado de la tabla. Recuerden que con los datos de la tabla se plotean previamente los datos para poder... Sí, yo hice la tabla y los resultados me salieron, solo esa parte del coeficiente era lo que no entendía. O sea, ¿cómo identificar cuando es contracción o expansión? Bueno, es que contracción significa que el movimiento que se está dando
de la cantidad ofrecida es a reducir la cantidad ofrecida. Esa reducción de la cantidad ofrecida, como es derivada de un cambio en el precio, se le llama contracción de la oferta. Porque la oferta puede cambiar, se puede reducir o puede aumentar por variables ajenas al precio. Recuerden que fue el tema anterior, variaciones de la cantidad ofrecida y variaciones de la oferta. Las variaciones de la oferta pueden ser aumento o disminución, pero por efectos ajenos al precio. Eso quiere decir aumento de la población, disminución de la población, cambio climático, expectativas sobre el futuro, aspectos políticos, guerra, peste, lo que sea. Por eso puede cambiar la cantidad ofrecida, pero no por el precio. Sin embargo, en este análisis, lo que está haciendo cambiar a la cantidad ofrecida es el precio. Y entonces, para no decir, se redujo la cantidad ofrecida, porque equivale a una reducción de la oferta. Entonces, pero para identificar que está aliada al precio, por eso se dice contracción. Y si hubiese aumentado, se dice expansión. Pero solo se analiza desde ese punto de vista y con esos nombres cuando la variable precio es la que influye en esa variación de la cantidad ofrecida. Entonces, no sé si ahí se aclara el panorama. Sí, Lick, muchas gracias. Ok. Bueno, tenemos en la C, de nuevo, considerando que 30 es la cantidad inicial, 60 la final, y la variación en la cantidad ofrecida, desde el punto de vista porcentual o proporcional, que lo vamos a medir en relación a la variación que tiene el precio, porcentualmente. Entonces aquí vemos que tiene signo negativo y este también tiene signo negativo. Pero menos entre menos da más. Quiere decir que el signo es positivo. Y como los dos valores son iguales, resulta que el resultado, es decir, que redundante, el resultado es 1, es la unidad. Y en ese caso, el coeficiente se interpreta como de elasticidad unitaria. ¿Y qué es lo que eso quiere decir? Que la variación proporcional, ¿verdad?, o porcentual en la cantidad ofrecida es exactamente igual a la variación proporcional que está teniendo el precio. Eso es lo único, que podemos decir del coeficiente de elasticidad. Ahora, ¿en qué términos se tomó de la tabla los valores? De menos a más, de precio 2 a 4, de cantidad ofrecida 30 a 60. Entonces quiere decir que va de menos a más, o sea, de izquierda a derecha, va para arriba. Lo que estamos marcando acá es el segmento de la curva de oferta en la que estamos expresando que la elasticidad es unitaria. Pero como va de menos a más, la interpretación es de que ese aumento de oferta se califica o se denomina expansión de la oferta. Sí es un aumento de oferta, pero le vamos a llamar expansión porque la variable que está obligando a ese aumento de oferta es el precio. Esa es la única razón. ¿Estamos ahí? Fíjese la diferencia entre expansión y contracción. No se le escuchó bien. Lo de la expansión, ¿qué me decía? Es que fíjese, no me dieron lo de expansión y contracción. Sí. Voy a repetir eso, que es lo de las variaciones en la cantidad ofrecida y variaciones de la oferta. Hay dos formas de ver un aumento o una disminución de la cantidad que se ofrece. Uno puede suceder por efectos directos de la
del cambio en el precio. En esos casos, el productor o la empresa cambia lo que ofrece, o sea, la cantidad que ofrece. Si el precio aumenta, aumenta la cantidad ofrecida. Si el precio disminuye, disminuye la cantidad ofrecida. Pero para distinguir ese aumento o esa disminución de la cantidad ofrecida de un aumento o una disminución que sea provocada por otra variable, otro factor que sea diferente del precio, que decía yo, por ejemplo, un aumento de la población, eso va a provocar un aumento de la oferta, porque los empresarios van a querer vender más a los nuevos consumidores. O puede haber un cambio en el clima. Por ejemplo, en invierno se venden más sombrillas, más capas, más paraguas, precisamente porque hay un efecto que es ajeno al precio. O sea, aunque el precio se mantenga de temporada a temporada, de año a año, pues la oferta va a ser diferente, porque la demanda va a ser diferente. Entonces, para distinguir ese aumento que es provocado, o esa disminución que es provocada por un factor o una variable que no es el precio, en ese caso solo decimos un aumento de oferta o una disminución de oferta. Pero si decimos una expansión de oferta, ese caso solo lo que nos está identificando es de que hubo un aumento de oferta, pero que fue por efectos de aumento en el precio. O si decimos que hubo una contracción de oferta, lo que nos está expresando es que hubo una disminución en la cantidad ofrecida, pero que fue derivado de una disminución del precio. Esa es la diferencia. Es una diferencia conceptual nada más, porque el efecto al final de cuentas en el mercado va a ser prácticamente lo mismo, o aumenta o disminuye. Solo esas cosas se pueden dar, pero solo para distinguirlos conceptualmente. ¿Fue el precio o fue otro factor? No, fue el precio. Bueno, si fue el precio es expansión, si aumentó, o contracción, si disminuyó. Pero solo la variable precio es la que está influyendo ahí. ¿Ahora sí? Ahora sí, licenciado, gracias. Ok. Bueno, y pasemos a la última. Este es el resultado. Aquí se movió un poco la X1, la X2, pero la intención era decir, el primer precio fue 6 y el segundo 4. La primera cantidad ofrecida fue 120 y disminuyó a 60. Entonces, aquí hubo una disminución de la cantidad ofrecida, sí. ¿Pero qué ocasionó esa disminución? Porque es que el precio en el mercado bajó. Bueno, entonces le vamos a llamar a esa disminución de la oferta, que es disminución de la cantidad ofrecida, en otras palabras, por efectos del precio, le vamos a llamar contracción. Entonces, como les digo, básicamente es una cuestión conceptual para distinguir un aumento o una disminución de oferta derivada o provocada por un aumento o una disminución del precio. En todos los demás casos donde el precio no tiene nada que ver, simplemente decimos un aumento de oferta o una disminución de oferta, que nada tiene que ver conceptualmente con expansión o contracción. Entonces, solo para eso, y por eso se puso acá esta anotación para que comprendiéramos que en este mercado se estaba dando una situación de disminución en la cantidad ofrecida, pero provocada por una disminución en el precio. Ya operando usualmente en la fórmula, vemos que el resultado es positivo 3.5, mayor que la unidad, el coeficiente mayor que la unidad. ¿Qué significa eso? Que sea mayor que la unidad. Que la variación porcentual en la cantidad ofrecida es mayor que la variación porcentual que tuvo el precio.
Entonces quiere decir que hay una elasticidad elástica. Eso es lo que quiere decir a la hora de interpretar. Nada más, no sé si ahí estamos claros con eso. ¿No hay duda? Sí. Yo escuché que dijo que hubo una disminución en el precio en este caso. Sí. Pero ¿por qué si viene de 4 a 6? No, porque por eso puse yo estas ¿cómo se llama? Aquí puse precio. Lo que pasa es que aquí se corrió un poco, ¿no? Pero en realidad, interpreten aquí. Vamos a ver cómo está en el original. Eso le quería preguntar yo. O sea, ¿qué determinaba que uno fuera, digamos, P1, PX1? ¿Qué determina que uno sea antes o el otro después? Porque, por ejemplo, en este caso usted puso PX1 en el 6, ¿verdad? Y en otros casos se pone, digamos, en el 4. Entonces, digamos, eso queda a criterio de quien está haciendo como que el ejercicio o cómo sería. No, queda a criterio de cómo se lo están exponiendo. Por eso dijimos aquí, bueno, asumamos que este es el precio original. PX1 es el precio original, 6. PX2 es el precio final, 4. Precio y cantidad, 120. Final viene el precio de 3 a 4. Sí, ahí. La cantidad de 20 a 60. Ok. Sí, entonces lo que está corrido es el señalamiento aquí de las flechas de las claves rojas. Sí, es cierto. De 4 a 3 y de... Sí, aquí está, en la operación sí está correcta. Lo que pasa es que se corrió la llave. Pero sí, aquí en el planteamiento original sí estaba así, como usted lo menciona, de precio X1 4, precio X2 3. Esto lo que me está diciendo es que el precio original era 4 y cambió a 3. La cantidad ofrecida originalmente era 60, pero como bajó el precio, bajó también la cantidad ofrecida a 20. Por eso, de X1 a QX1 a QX2. Entonces, el resultado acá, sí es correcto. De 60 bajó a 20. 60 menos 20. 60 más 20. Y del precio 4 bajó a 3. 4 menos 3. Aquí me resultó negativo menos 0.5. Aquí negativo 0.14286. Y el resultado final fue 3.5. Lico, otra duda. Sí. O sea que la tabla, la interpretación tiene que ser de abajo para arriba. En este caso, porque así se señaló. Pero si no se hubiera dicho nada, lo normal era tomarlo de 3 a 4. O sea, recuerden, no olviden que la ley fundamental de la oferta-precio nos dice que a mayor precio, mayor cantidad. Lo lógico, lo natural, lo que el empresario quiere es vender más, el precio está más alto. O sea que no es en todos los casos. No. No, porque aquí usted nos indicó qué variables utilizar. Aquí lo que se les dijo, este segmento, este empresario en este mercado se vendía 6 y se vendía 120 unidades a ese empresario. Pero el precio bajó, por efectos del mercado el precio bajó 4. Entonces el empresario lo que hizo fue recoger su oferta, o sea, reducir su oferta, disminuir su oferta, pero por efectos del precio. Entonces hubo una contracción de la oferta. No sé si ahora se aclaró el tema. Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces con eso terminamos ese tema. Se los vamos a subir en el fin de semana al Facebook, al grupo. Y solo quisiera que por un par de minutos más, a lo sumo 5, veamos este temita que dentro del programa está exclusivamente relacionado con la forma de interpretar el equilibrio del mercado competitivo.
esta presentación tiene muchas más slides de las que voy a explicar o a comentar. Tiene como, no sé, aquí me dice que tiene 3 slides, pero solo nos van a servir esta y esta, nada más. Veamos. Aquí lo que nos dice, el equilibrio en esta unidad adquiere su verdadero significado. O sea, la estabilidad entre dos fuerzas contrarias o contradictorias que discrepan en dirección. Eso es lo que usualmente se interpreta por equilibrio, ¿eh? Una estabilidad que se manifiesta por circunstancias ajenas, externas o internas, pero que al final de cuentas a todos les provoca, como quien dice, la armonía, a que todo esté normal. Aquí hay dos fuerzas internas dentro del mercado. Esas dos fuerzas son la fuerza de la demanda, que ya la vimos, y la fuerza de la oferta. Entonces, hay un momento en el que se logra el equilibrio, que se llama equilibrio de mercado, que implica determinar en un espacio y tiempo. Sí. No miramos su diapositiva. Bueno, yo no la veo. Sí, porque no quité la otra, ¿verdad? Permítame. Gracias. Creo que solo compartir pantalla porque no se ve. Vamos a ver, ahí está. Sí. Ahora sí. Bueno, yo les decía que el equilibrio de mercado competitivo. O sea, con esto terminamos prácticamente el análisis de la competencia perfecta. Recuerden que estamos en competencia perfecta todavía. Entonces, les decía que de estas 13 diapositivas solo vamos a usar esta, el equilibrio, ¿eh? Que prácticamente es teórico. Y ya lo había mencionado, es lo que se quiere es lograr una estabilidad entre dos fuerzas contrarias o contradictorias que discrepan en dirección, ¿va? O en peso, podría ser. El equilibrio de mercado, entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? ¿Cómo establecer en un tiempo y espacio, ¿va? Una cifra de precio y cantidad en la que tanto oferentes como demandantes de un bien o servicio alcanzan un entendimiento, o sea, un acuerdo tácito en un mercado de competencia perfecta donde hay muchos oferentes y muchos demandantes. Entonces, desde el punto de vista geométrico, o sea, gráfico, lo que estamos viendo aquí es la demanda de mercado, o sea, lo que representan todas las sumas de todas las demandas de todos los consumidores que hay en ese mercado. Recuerden que acá esta línea que va de izquierda a derecha, pero descendente, representa lo que quieren los consumidores. Comprar más si el precio es menor, o comprar menos si el precio es mayor. Pero al mismo tiempo en ese mercado hay también muchos oferentes de ese producto que quieren vender más si el precio es mayor, o reducir su precio, reducir su cantidad ofrecida si el precio es menor. Aquí están las dos fuerzas del mercado y que responden a las leyes fundamentales de demanda, una, y de oferta, la otra. Pero esa lucha que se da en el mercado, resulta que hay un punto intermedio donde se logra el equilibrio. A este se le llama punto de equilibrio. ¿Y qué es lo que logra el punto de equilibrio? Primero, fijar un precio que va a ser común, de acuerdo, aceptable, tanto para consumidores como para productores. Entonces, este es el precio de mercado. Aquí se logra el equilibrio de mercado. Y aquí hay una cantidad que también se le llama cantidad de equilibrio de mercado. Entonces, fundamentalmente eso es lo que se quiere interpretar en este análisis. Nada más cómo se logra el equilibrio competitivo.
Como les decía, en esta presentación, pues hay otras gráficas, nada más, como para efectos de cultura general, de qué variaciones se pueden dar, de la demanda, de la oferta, en cada caso, cuál es la elasticidad de las ofertas o de la demanda, ¿ok? Pero esto no es, digamos, prioritario para los efectos del programa. Para efectos del programa solo nos pone como el punto central específico hablar de este equilibrio de mercado. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Y cómo se manifiesta? ¿Hay dudas? Bueno, si no hay dudas. Gracias. Ok, de acuerdo, lo dejamos aquí y nos vemos el día martes, el martes 27, si mal no estoy. Vamos a iniciar con el tema de competencia imperfecta. Ahí vamos a analizar el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística. Son tres figuras, tres formas que se manifiestan y que constituyen lo que llamamos competencia imperfecta. Hasta acá dejamos la competencia perfecta. Entonces, que tengan un buen fin de semana, que estudien bastante, que se preparen, que saquen sus dudas. Lick, disculpe, ¿la competencia perfecta empieza con el tema de la teoría del mercado o con la teoría de la demanda? De la demanda, sí, de la demanda, desde la demanda. Está bien, Lick, muchas gracias. A la orden. Bueno, Y disculpe, ¿desde dónde tenemos que empezar a estudiar para el examen final? lo último que se vio fue la elasticidad de la demanda cruzado transversal. Después de eso entramos a la demanda de mercado, ¿verdad? Entonces sería desde ahí, desde la de mercado hasta completar con la competencia imperfecta, que es lo que vamos a ver las próximas 2 semanas que todavía tenemos clase. Gracias, Lick. A la orden. ¿Qué pasa? Lick, ¿ya tiene fecha de examen? Fíjese que parece que sí hay, pero no nos lo han confirmado oficialmente. Ah, bueno. Se lo damos a la hora. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. A la orden. Feliz noche. Cuídate.